La gente cree que solo es con hacer contenido y hacer contenido y hacer contenido. Realmente eso es una cosa que tenemos que sacarnos de la cabeza. El contenido es el rey, pero ya también lo han dicho muchos, el contexto es el rey. Y nada, digamos, nada más importante en el tema del contexto que la tecnología mobile. Realmente todo el tema de los momentos, de los micromomentos, del momento cero de la verdad, se pueden ver exponencialmente elevados cuando hablamos de mobile. Me voy a centrar en algo que creo que es lo realmente importante, y es pensar siempre en el usuario. De una u otra forma a veces como que estamos, no sé, creando algún proyecto, pensamos en la usabilidad, pensamos en un montón de cosas, pero aquí lo más importante es pensar en el tema de los usuarios. Acá voy a hacer como una pequeña introducción a algo que estamos llevando, y es todo este tema de cómo podemos, sin darnos cuenta, estar cansando a los usuarios. Este es uno de los blogs como más importantes de tecnología, el Mashable, y pues como se pueden dar cuenta, la información es esta de acá, y el resto podríamos decir que es como toda esta basura que es la pauta. A ninguno le gusta la pauta. De hecho, por eso amábamos internet en su momento, porque podíamos evitar pauta, no podíamos. Por ahí dicen que el primer ad blocker o el primer bloqueador de pauta fue el control remoto, y realmente es verdad. Ahora ya es mucho más avanzada la cosa y un poco más miedosa, sobre todo en el tema de los medios que toda la vida han vivido de pauta. Es decir, los anunciantes en este caso, cuando alguien entra a Mashable y le da clic a este banner de Adidas, pues Adidas tiene que pagarle algo a Mashable, y pues el usuario se consume en ese caso la pauta. ¿A qué quiero llegar con todo esto? ¿Quién usa AdBlocker? Listo. Los AdBlocker, ahí como contexto, en la mayoría de los casos se utiliza como una extensión de un navegador, y lo que hace es que, por ejemplo, no le carga a uno la pauta, o el pre-roll de YouTube, que es la pauta que sale antes de un video, no carga. Entonces la navegación es mucho más fácil. Esto es un tema que ha tenido como temblando a todos los medios, y los ha tenido temblando fuertemente, porque la gente empezó mucho a usar AdBlocker. Entonces, por más que mandaran la pauta, la gente nunca iba a ver la pauta. Entonces el dinero de inversión empezó a disminuirse rotundamente. Y la otra cosa que quiero mencionarles es que todo el mundo hablaba del AdBlocker, todo el mundo dice, no, pero es que cuánta gente está usando AdBlocker, ya eso va a acabar con el mercado, pero nadie lo estaba midiendo. Nosotros empezamos a medir el AdBlocker y pudimos llegar a ver cuál era la gran cantidad de personas que usaban AdBlocker y cómo esto impactaba en el bolsillo de mi jefe, por ejemplo. Es como si tenemos 1000 personas entrando, ¿cuántas de esas usan AdBlocker y cuánta pauta se está dejando de entregar porque tienen AdBlocker? Estamos hablando de casos como perder diariamente alrededor de $7,000 en temas de pauta, calculando una cifra grosso modo, pero estamos hablando que sí se está viendo el impacto, y cada vez se va a ver más el impacto. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente está usando AdBlocker? Realmente les dañamos todo el tema de la experiencia en el momento que le metimos pauta a cada rincón de nuestras páginas web, y eso es algo súper mal. O sea, una página como El Tiempo, en Colombia, eltiempo.com, cuando yo instalo AdBlocker me puede cargar en 3 segundos. Pero si yo no tengo AdBlocker, me puede cargar en 7 u 8 segundos. Uno dice, bueno, sí, son 4 segundos de diferencia, eso es demasiado. No sé cómo es el tema acá, pero por ejemplo en Colombia la gente puede pagar alrededor de $20 por un plan de datos. Un plan de datos que tiene un límite de carga. Es decir, son como 1 giga de carga, y pues cuando te consumas esa giga ya deja de funcionar tu internet. Realmente este es el problema. Los usuarios están pagando por la pauta. Es decir, si yo me meto desde mi celular con 1 giga de plan de datos, tengo que consumirme toda la pauta de una página web y además pagarla yo como usuario. Cada vez que, les voy a poner un ejemplo, si quiero mirar como cuál fue la distancia del salto triple de Katherine y Barbie, yo quiero que me salga un número. La distancia fue 15 metros con 32 centímetros, no sé. Pero para ver esa noticia tengo que entrar a una página que son N cantidad de pauta o
hay una cantidad de banners solo para ver un texto de este tamaño. Y yo creo que esto es algo que lo tenemos que ver con mucho detalle, pero el principal problema es que nadie piensa en el usuario. Todo el mundo es feliz metiéndole banner a su sitio. He encontrado sitios que tienen alrededor de 6, 7, hasta 10 espacios o placement de banners. Pues esto es horrible realmente. Cuando pensamos en el usuario como el eje de de todo el tema de optimización mobile, lo primero que tenemos que hacer es conocer muy bien el usuario. A medida que nosotros conozcamos mejor nuestro usuario, nuestros tácticos digitales van a ser mucho más efectivos. Y en el conocimiento es donde realmente yo le puedo sacar valor al usuario. Cuando agregamos ese valor, cuando pensamos en el usuario como eje, cuando no estamos pensando en el usuario como un signo pesos que está por ahí corriendo para que venga y le dé clic a algún banner de mi página, sino que pensamos en el usuario como eje, podemos potencializar nuestras estrategias. Ahora voy a hablar de unos temas que son como, ya lo tocó el man de Google, cual no está mal, pero voy a profundizar más en detalle, que es el tema de los micromomentos. ¿Qué es el eje? ¿Cuál es el pensamiento centrado en el usuario? Yo lo pongo en varios ejes principales, pero el pensamiento del usuario se tiene que trasladar a temas como el diseño. Podría decir que sí es un gurú real, es el dueño de Moz. Moz es una de las empresas de SEO más grandes del mundo. Este personaje se llama Rand Fishkin y él dice que el diseño es el 50% de la batalla. O sea, cuando nosotros conocemos el usuario, sabemos cuáles son sus gustos en diseño, sabemos cómo es el diseño que ese usuario quiere esperar, tenemos el 50% de la batalla ganada. Lo dice una persona que posiblemente no le debería interesar el tema de diseño porque todo el tiempo habla de temas de SEO, pero la importancia del diseño es crucial. En este caso tenemos 3 ejemplos. El primero es Wistia, es una empresa, una startup de temas de video. El segundo es Duolingo, que es como una plataforma para aprender diferentes idiomas, alemán, español, gratuita, muy buena, es una aplicación que está basada en data. Y la última es un tema de midlife. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Si uno hace un breve recorrido se puede dar cuenta que el diseño no es totalmente diferente, pero sí cambia su línea gráfica. En este caso vemos que el diseño de Wistia es un poco más plano, posiblemente un poco más moderno. Está pensado en convencer a estas personas que hacen video a que no monten su video a YouTube, sino que lo monten dentro de Wistia. Entonces hacen todo el tema de diseño muy bien estructurado. El otro es un poco más caricaturesco, por así decirlo, un poco más muñequitos. Duolingo maneja, por ejemplo, una mascota y ese tipo de cosas. Y el tercero, que es el de acá, es mucho más básico, mucho más para leer, para informarse. Cada uno de estos 3 cumple su papel a perfección, pero lo importante de cumplir ese papel es que saben cuál es el diseño que le gusta a las personas y saben cómo hablarles en términos de diseño a esas personas. El tema de disponibilidad, entonces por una parte siempre tener presente el tema de diseño. El tema de disponibilidad es muy importante. Nosotros lo mismo, cojo mi celular, ¿cuánto fue el salto de Catherine Ibargüen? No sé, me dice que se demora 15, 30, 40 segundos esperando a que me dé el resultado. Y eso es un tema de disponibilidad. Por decir algo, si nosotros tenemos un buscador, tenemos que brindarle la facilidad a ese usuario para que lo primero que haga sea hacer una búsqueda. Si nosotros tenemos un e-commerce, tenemos que darle la posibilidad al usuario que lo primero que conozca sea los productos, no hacer que el usuario tenga que navegar por 10 partes para que conozca nuestro producto. Cuando yo tengo un buscador, lo que yo hago con ese buscador es que realizo una búsqueda y lo que espero rápidamente es un resultado. A diferencia si voy a sacar, no sé cómo es el caso acá en Panamá, pero en Colombia, por ejemplo, para sacar la visa estadounidense pues es súper difícil y los formularios siempre son muy largos. Entonces uno tiene la disponibilidad en ese caso de quedarse mucho más tiempo. Si alguien está haciendo una compra, tiene más disponibilidad de quedarse viendo las características de lo que va a comprar. Pero si alguien está buscando una cosa como ¿cuántos goles hizo James Rodríguez el día de ayer? Lo único que espera es que el resultado sea súper rápido y que le muestre de una a qué quiere llegar.
Y hoy otra disponibilidad, por ejemplo, si queremos leer, en este caso es Pulse de LinkedIn, ahí el usuario tiene una disponibilidad de sentarse, ver bien su contenido, tener como más, digamos, más tiempo de mirar todo lo que ese contenido dice. Entonces si vemos que en este caso posiblemente también el diseño es súper diferente, pero cada una de estas funcionalidades cumple. El mensaje, yo creo que acá es donde más voy a hacer énfasis. Siempre tenemos que ser súper claros en el primer, por así decirlo, en el primer pantallazo que le mostramos al usuario en mobile. Ahorita voy a hablar de una teoría que a mí me gusta un montón, pero si podemos ver acá siempre los call to action, por ejemplo en estos tres casos, son realmente claros. En el primero es ads que trabajan, que es el tema de AdRoll, también una súper aplicación para que si van a hacer temas de remarketing y retargeting, la utilicen, muy pro. El segundo es Airbnb, dice un lugar en el que vivir, también, vemos que un mensaje ahí bien bonito y que le ayuda a uno ya a saber cuál es la siguiente acción que tiene que tomar el usuario. Y el tercero, construye tu propio futuro aprendiendo nuevas habilidades en línea. Este es el tema de Udemy. Entonces, el mensaje tiene que ser súper claro. O sea, nosotros tenemos que saber que el usuario va a entrar, que primero está en mobile, que no tiene todo el tiempo del mundo, no está sentado en su escritorio enfrente. Tenemos que darle el mensaje lo más claro y lo más rápido posible. Acá es un tema de no ponernos tan románticos en crear mensajes que la gente no entienda. Por lo general los mensajes que más funcionan son los que son más simples. Call to action. Por ejemplo en estos casos, el call to action es el llamado a la acción. Acá podemos ver que este es un call to action, este rojo, este verde es otro call to action y este rojo es otro call to action. Siempre pensar en call to action como realmente la acción que debe tomar el usuario. O sea, tiene que ser súper claro. Nada de clic aquí o entra aquí o dale clic o clic ahora. Piensen en la acción que va a realizar el usuario con ese botón. Entonces acá por ejemplo dice loguéate o regístrate, regístrate o inicia una petición, en este caso. Entonces acá hay una variación del call to action, esto es el change, que es donde la gente se mete y como que monta las cosas para que todos se apoyen y hagan un cambio. Pero acá lo que muestra es que, digamos que el call to action podría ser tranquilamente crea una cuenta, pero ellos lo que hacen es que se enfocan en crear una petición o inicia una petición. La otra cosa a la cual nos tienen acostumbrados, sobre todo el tema de desarrollo y sobre todo este tema de la disponibilidad en las pantallas, es que siempre estamos pensando en dispositivos y este es un grave error. Entonces mira a ver si funciona bien en iPhone, mira a ver si funciona bien en Android. Realmente esto va a cambiar un poco y no es que no tengamos que hacer, por ejemplo, un proceso de calidad en cada uno de los dispositivos, hay que hacerlo, pero uno no debería estar pensando en el dispositivo, debería estar pensando en el momento. Si yo le estoy dando como, no sé, al usuario las últimas 10 noticias de actualidad, yo no tengo que llenar con flores de ahí para arriba un montón de cosas que al usuario no le va a interesar, sino ser súper claro en ese momento. El usuario está en disposición de ver las 10 últimas noticias. Eso es un momento y el momento tiene que ser claro. Entonces, ahí. Si esto, podemos ver acá, esto es un iPhone, es el dispositivo. No, realmente no dice nada. Dice mucho, pues. Pero realmente no dice nada. El momento es el que dice. Esta persona está de viaje. Y ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos. No pensar en iPhone, no pensar en Android, no pensar en anyway, lo que salga, sino pensar en ese momento y en ese contexto, que es bien importante. Y esto es muy duro. Posiblemente dar muchos ejemplos acá, pero cada uno en su negocio debe estar pensando, bueno, ¿cuál es el momento en el cual yo puedo impactar al usuario? Puede que cada uno de sus negocios tenga muchos momentos donde pueda impactarlo, pero la idea es hacer un impacto en cada uno de estos momentos. Como nosotros estamos cambiando, como ya no estamos sentados tanto frente a una pantalla, sino que ya estamos casi que todo el día
100, 200, 300 veces revisando el celular, pues la mayoría, yo creo que acá, ¿quién busca en Bing? Bueno, nadie. Y la mayoría de cambios se han visto reflejados en el buscador más importante, digamos, nuestro mejor amigo. Google ha sabido cómo llevar eso a otro extremo. ¿Quién ha visto el especial de Juegos Olímpicos en estos días en Google? Se lo recomiendo mucho. Solo busquen Juegos Olímpicos y van a ver una de las piezas de usabilidad más increíbles en los últimos 10 años de Italia. Diría que posiblemente la experiencia más útil que he visto en los últimos meses. Como Google entiende ese cambio, Google se inventa también todo este cuento. Entonces, ya lo hemos hablado, entonces son los micromomentos. Primero es quiero saber, que por cierto somos felices los latinos buscando en YouTube, por ejemplo, cómo hacer. Yo soy feliz buscando tutoriales siempre, cómo hacer tal cosa, cómo hago sushi, cómo tal cosa. Quiero ir, lo mismo, entonces quiero ir a conocer Hong Kong, quiero ir a conocer Bangladesh, quiero ir a una experiencia en rafting, no sé, cualquier cosa, pero ese es un micromomento. Piensen en esos momentos, es un poco difícil tenerlo claro en el momento, pero piensen en esos momentos de sus clientes, de sus usuarios. El otro es quiero comprar, que por eso es que el tema del unboxing es tan conocido, es quiero comprar un iPhone 6. Entonces antes de yo ir a comprarlo, lo que hoy es que busco en Google es cómo es características del iPhone 6. Quiero comprar un iPhone y qué pasa si no lo compro. Todas estas cosas. Y quiero hacer, que también es una de las cosas bien importantes. Sobre todo acá, en muchos, digamos que muchos negocios se sientan o se ponen de base en este micromomento que es el de quiero hacer. Por lo general ahora por ejemplo mostraron a Hotspot. Hotspot es esta empresa súper importante del tema de inbound marketing, y lo que hace Hotspot es que su gran potencial digámoslo, de mercadeo es el tema educativo. Ellos hicieron todo un tema de academia y montan absolutamente todo en contenidos súper detallados, pero ese es su fuerte, es el tema de quiero hacer, en este caso quiero saber. Bueno, y acá, ¿quién vio Ex Machina? O Ex Machina. Brutal. Ahí había algo importante, y es que dentro de todo este tema, bueno, Ex Machina, para que los que no la conozcan, es una película de inteligencia artificial, quizá una de las cosas que más me apasionan en este momento, y por eso pues soy como muy fan de esa película. Y la idea ahí era hacer un poco la vida del, que claramente no lo dicen, pero que es así, del creador de los buscadores, el creador de Google como tal. Y él decía una frase que es muy importante, y es que los buscadores reflejan lo que nosotros pensamos. En estos días también, no sé si vieron, había una historia de como que el nieto entra al computador y mira como las búsquedas que había hecho su abuela, y decía como, hola, ¿dónde puedo encontrar medicina para el dolor de cabeza? Muchas gracias. Y lo buscó así literalmente en Google, o sea, es muy bonito. Pero realmente los buscadores son el claro ejemplo de lo que nosotros estamos pensando. De hecho es muy raro porque a veces entramos a Google y ¿será que busco esto? Y medio empezamos a buscar y realmente ya lo han buscado previamente un montón de personas. Pero es porque igual en casos, por ejemplo, como adolescentes que no tienen muchas preguntas fáciles, respuestas fáciles, mejor lo que hacen es que ven en Google una posibilidad de que les devuelva una información fácil. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Google entiende que ya el tema no es tanto de escritorio, sino que es más de dispositivo mobile, y empieza a hacer un montón de cambios, pero un montón es demasiadísimos cambios. Posiblemente, por ejemplo, en mi caso, que es mi foco es el tema de SEO, es donde me he especializado. Posiblemente en el último año es donde más cambios he visto en los resultados de Google. Y estos cambios obedecen a que Google se ha dado cuenta que entre más piense en el usuario como un eje, su experiencia siempre va a mejorar y sus resultados van a mejorar. En este caso, si yo empiezo a buscar dónde almorzar en
él empieza a sugerirme dónde voy a almorzar. Entonces, si esto, por ejemplo, ahora hice la búsqueda acá, me decía como dónde almorzar y de una salida en Panamá, o dónde almorzar en Ciudad de Panamá, o dónde almorzar en, bueno, varias partes que no me acuerdo. Pero entonces si nosotros hacemos esta búsqueda, pues el resultado también va a ser muy pensado en esa búsqueda que estamos haciendo. Realmente esto tiende a que nosotros no busquemos ni siquiera dónde, o acá dice dónde almuerzo en, sino que pongamos restaurantes. Eso antes era súper difícil de pensar porque era una palabra muy genérica, es decir, mucha gente puede buscar restaurantes. Pero si no restaurantes, si yo quiero ir a un restaurante en Buenos Aires, mi búsqueda no puede ser restaurante, mi búsqueda tiene que ser restaurante en Buenos Aires. El contexto va a cambiar, a tal medida que yo puedo estar en Buenos Aires y solo pongo restaurantes y él va a saber ya que estoy ubicado en Buenos Aires y que me va a mostrar los restaurantes al lado. Antes si yo ponía restaurantes podía que me salieran los 100 restaurantes del mundo, los 10 mejores restaurantes del mundo. Los resultados cambian, ninguno de ustedes tiene los resultados igual en Google. Yo puedo buscar algo, vos podés buscar algo y los resultados pueden ser totalmente diferentes. Y esto pues también, Google hace rato lo hace, pero centra al usuario como su eje de toda su experiencia. Este es otro, ¿cómo llegará? Entonces antes era cómo llegar a Medellín, bueno, vaya y busque un tutorial súper largo, explique cómo llegar de Bogotá a Medellín por decir algo. Y era un tutorial, bueno, de acá a la curva, yo no sé qué. Ahora sencillamente lo que hace Google es que nos devuelve el mapa con toda la información de cómo llegar. Obvio ya se está ahorrando un clic y se está ahorrando muchas cosas y es el negocio de ellos. En este caso, el tiempo, que acá hay un caso particular. El tiempo es como la competencia de la empresa donde yo trabajo. Entonces, si uno busca el tiempo, Google asocia al usuario que está sabiendo, que está pensando cuál es el tiempo del día. Es decir, si el clima. Entonces, uno busca el tiempo y le dice, el clima para hoy va a ser lluvia, o el clima para hoy va a ser soleado. Pero ya Google entiende que ese contexto de ese usuario en ese momento es totalmente diferente a las que están buscando el tiempo. Si yo me meto a google.com.b y busco el tiempo, quizá Google se dé cuenta que allá en Venezuela la gente busca cómo es el clima no sé, como ese indicador del clima, otra palabra totalmente diferente. Pero Google, cuando uno lo busca en Venezuela el tiempo, ya le devuelve a uno el tiempo.com.b, que es realmente el diario. ¿Dónde estoy? Es raro, pero esta búsqueda ha crecido un montón. Pero es raro, es como ¿dónde estoy? Pues estás acá. O ¿dónde está el amor? No sé qué podría salir en ese resultado. ¿Dónde está el amor? Entonces acá nos dice, por ejemplo, ¿dónde estoy? Y me dice, vos estás en el Espartillal, Bogotá, Colombia. Posiblemente si yo hago esta búsqueda acá, si estás en Ciudad del Saber. Quiero comprar uno. La cuarta búsqueda es demasiado difícil, o sea, es como ¿quién busca eso? Pero lo busca. Realmente ese es el tema con Google. La gente no tiene pena en Google. O sea, es un campo ahí donde puedo meter cualquier cosa y nadie me va a juzgar. Y eso es lo bonito de eso. Quiero comprar uno. Entonces acá me dice, si quiero comprar un perro, en perros JR. Es comida rápida, entonces ahí también le falta Google. Si yo pongo un perro, ¿el que me va a devolver? Quiero comprar un perro, quiero comprar un hot dog. Acá nos devuelve que va a comprar un hot dog. Entonces el resultado, quiero comprar un riñón, pues también, pues, ya lo había hecho un montón de gente ahí, pues también hay un montón de resultados, por si les interesa comprar un riñón ahí, buena información. ¿Qué más podemos ver por acá? Esto me gusta mucho, todo el tema de las recetas. Antes como que buscamos una receta, teníamos que ir a la página, ver toda la receta. Ya Google arroja la receta directamente, le dice a uno hasta cuántas calorías, en el caso de la gente que se pregunta mucho por cuántas calorías puede tener esta receta. Entonces, o cuánto tiempo puede tomar esta receta. Yo ya no tengo que hacer un clic, sino que Google me está devolviendo de manera súper sencilla el resultado. Si yo busco Manchester City, por decir hoy, los resultados van a ser diferentes a estos. Pero si yo busco Manchester City, donde cuando está jugando en Manchester City, los resultados van a ser del Manchester City. Ellos hace poco publicó una cosa que era como Michael. Si uno buscaba Michael antes de los Olímpicos, la primera recomendación de Google era Michael Jackson. Ahora si uno busca Michael, la recomendación es Michael Phelps.
Y acá voy a mostrarles ya los experimentos que nosotros hemos hecho. Todo esto es basado en data, pues obviamente no voy a mencionar el cliente ni la persona, pero sí voy a decir que son digamos, experimentos que se han hecho con métodos realmente de experimentos, entonces han funcionado muy bien. En este caso se tenía el buscador en esta parte, y este es un whitelist de un e-commerce de carros. Lo que se hace es que se pone el buscador directamente, sin que el usuario tenga que realizar una acción para activar el buscador. O sea, en este antes tenía que el usuario darle clic acá, y después de eso se abría el buscador y ahí buscaba. Realmente lo que nosotros hicimos fue darle la opción de buscar de una al buscador, a la persona. Esto aumentó en un 15% el uso del buscador. 15% del uso del buscador, que ese 15% ya trajo como consecuencia mucho más aumento de otras métricas. Este también es muy bonito, pues, por el tema de poder medir y saber cómo van a ser los resultados. A mí me gusta mucho. Por lo general la gente es muy feliz poniendo como todos estos menús que se despliegan súper largos y tienen como muchas opciones. En este caso lo que se hizo es no utilicemos este menú expandible, sino que pongamos las categorías, que en este caso eran 6 categorías, pongamos las categorías directamente con imágenes. Entonces ya digamos que la página, o en este caso la aplicación, es mucho más intuitiva. Si yo busco, no sé, en este caso estoy en la página, ya sé que los deportivos pues tienen aparte de decir la palabra deportivos, tienen una imagen que me ayuda digamos, a tener un contexto más rápido de eso. Esto en vistas, o sea, en páginas vistas, hizo que la aplicación aumentara en un 7%. Y son detalles pequeños, pero si nosotros, por ejemplo, tenemos un buscador de, no sé, de poesías, no sé quién tiene un buscador de poesías, pero podría uno tener un buscador de poesías, y en lugar de decirle al usuario, el buscador está aquí, clic aquí, busca, pongamos el buscador ahí. Si nosotros tenemos un e-commerce, los e-commerce, por ejemplo, en mobile, yo no digo por obligación porque nadie está obligado a hacer nada en digital, pero deberían tener su buscador, digamos que rápido, a la acción. No debería ser un buscador que tenga una acción previa como acá, que tengo que darle clic a algo para que salga el buscador. Esta es una cosa súper sencilla, pero pegan muchos en esto. Entonces, hacen el responsive, y cuando uno hace la versión pequeña, la letra es súper grande y empieza a hacer saltos de línea, como en este caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saltos de línea. Acá lo que se hace es que se mejora la versión responsive para que este texto sea un solo párrafo, y este sí tiene un aumento muy grande. Los botones que antes estaban mucho más abajo de la imagen, lo que se hacen es que se suben a la imagen, se ponen como en todo el look de la imagen, y aumentó en un 23% el uso de estos botones. Este es otro. Entonces, lo mismo, hay 3 opciones en un menú hamburguesa. 3 opciones que yo tengo que hacer, una acción que el usuario vaya y le dé clic al menú hamburguesa y vea las 3 opciones. Es un poco tedioso, y como les decía ahora, piensen en ese path, piensen en ese trazado, por así decirlo. Piensen que el usuario está acá y tiene que llegar acá, no le pongamos obstáculos a veces se pone uno creativo y dice, no, pongámosle entonces que salga un botón rojo y que haga una señal y que después salga esto, y pues no funciona así. En este caso sabíamos que habían 4 botones principales. El tema de fundación se deja directamente en texto, pero los otros botones sí se ponen directos o se hacen claros. Entonces no está ya el menú hamburguesa acá, sino que abajo estaban los botones ya de adopta, ayuda y apadrina, que son las 3 acciones que tenía esta página en particular. Entonces, pensemos en eso también como un factor importante. ¿Qué tips como para contarles y para que empecemos ya a dar nuestros primeros pinitos en optimización mobile? Bueno, lo primero es que ahora mostraron la versión light de PageSpeed. PageSpeed es como la herramienta para uno saber si Google, pues si la página está validada para Google. Uno puede tener una página responsive, pero no quiere decir que esté optimizada para mobile. Uno debería tener el responsive, después ir a examinar acá y le debería decir, su página además de ser responsive está optimizada para mobile. Entonces PageSpeed, digamos que es de uso casi constante.
lo ideal en mobile es que siempre esté por encima del 70%, 70 sobre 100. Si yo tengo una calificación de 22, si tengo una calificación de 40, tengo que poner cuidado con eso. O sea, ya de 25 para abajo Google considera que ese sitio no es optimizado para mobile. Pensemos en los microobjetivos también. Entonces uno siempre está pensando en objetivos súper grandes como, bueno, estoy acá, quiero que el usuario vaya allá. Pero pensemos en que cada uno de esos pequeños objetivos también tiene una acción que uno puede sacarle provecho. Les voy a mostrar acá un ejemplo, si es que esto me da. Bueno, ¿quiénes no usan Google Analytics? No lo usan. Del resto todos usan Google Analytics, sí. O saben que sí. Una opción muy buena en Google Analytics que debería uno empezar a usar es la creación de los objetivos constantemente, ¿sí? Tienen la opción de tener 20 objetivos por vista, casi que 200 en general por cuenta, pero siempre estar marcando objetivos. Es decir, un objetivo es que la persona entró a la página, al home, después fue a la página de categoría y después fue a la página de comprar. Si el usuario hace esos 3 pasos, yo puedo calificar eso como un objetivo cumplido. Entonces, medir estos objetivos nos va a ayudar a que siempre tengamos como más conocimiento de lo que... Acá les voy a poner un ejemplo, esta semana. Entonces teníamos un objetivo puntual que era que el usuario leyera el contenido. Y ahí empezamos a sacar pequeños objetivos a raíz de esto. Entonces se sacó, por ejemplo, en uno se dijo que el objetivo de la primera acción es que aumenten las páginas vistas. El objetivo de la segunda acción es que el usuario tiene una intención de imprimir o enviar. Entonces esto antes no se marcaba como un objetivo. Uno puede marcar en digital casi todo para que sea un objetivo. Y no hay, Google no le va a decir a uno como, hey, no marques eso, que eso no es un objetivo, eso no pasa. O sea, uno puede marcar cosas que incluso no tengan sentido, pero que le pueden ayudar a uno a ver mejor el estado. Cambio de tamaño de la fuente. Entonces acá, por ejemplo, si un usuario cambia de una fuente a otra, nosotros podemos darnos cuenta y podemos ver, por ejemplo, que hay notas donde los usuarios tienden más a subir el tamaño de la letra, y después nos damos cuenta que es raro también. Uno podría decir, no, entonces miremos la edad de esos usuarios que están visitando eso y posiblemente sean personas mayores, y no, en la mayoría de los casos pasa eso. Hay personas jóvenes que también tienen que darle aumento a la fuente para que se vea, pero eso no se mide, y digamos que eso tendría que medirse. Eso no es que sea el insight más grande del mundo, pero es algo que puede llamar la atención en algo. El título. Entonces, tiempo de permanencia. Entonces acá ya no es el título sino el contenido. Si la persona se queda más de 3 minutos en la página, para mí es un objetivo cumplido. Entonces yo ya no tengo un solo objetivo, yo ya tengo varios objetivos de la misma página de destino. Esto no es que sea, no es obligación, pero deberíamos hacerlo. Y deberíamos todos aprender mucho de Google Analytics. O sea, una de las cosas más importantes dentro de la cultura de Google Analytics es meterse todos los días, mirar a ver qué está pasando, empezar a hacer análisis. Google Analytics es una herramienta no tan técnica, es más pensada en personas que quieren sacarle provecho a una data y quieren mejorar su negocio. Y acá lo último que nosotros hacemos es que si alguien tiene una intención de compartir, que no garantice que la compartió, pero que tuvo la intención de compartir, también lo generamos como un objetivo cumplido. Entonces, de una página, por ejemplo, de destino como esta, son 5 objetivos que uno puede sacar. De ahí cada uno se podrá imaginar muchos más. Bueno, no todo es responsive, esto también es importante. Empezar en la optimización mobile es algo que es bien, me llama mucho, es empezar a liberarse de cosas. Si yo tengo una versión de escritorio así y tengo 10 elementos que se repiten muchas veces dentro de mi versión de escritorio, no estoy en la obligación de meterlos todos en responsive. No, yo tengo que abandonar muchas cosas de la versión de escritorio para que no se muestren en la versión responsive. Siempre tengo que ser muy... En este caso me parece un caso brutal, es el de Yahoo Respuestas. Entonces uno entra a la versión de escritorio, es decir, entra desde el computador, y cuando entra a la versión de escritorio se va a dar cuenta que hay un montón de banners, un montón de elementos y menús que se repiten de una forma u otra. Aquí lo que hace Yahoo es que lo soluciona de una forma súper sencilla. Empieza a eliminar, digamos que casi todos estos elementos, le dice como vete y dejemos lo realmente importante. En mobile no nos podemos dar el lujo que nos damos en escritorio de llenar al usuario con pauta. En mobile tenemos que pensar realmente en el usuario como contexto, el usuario como eje, en el usuario como que es la persona que va a estar ahí,
tiene muchas más necesidades de estar esperando a que le cargue una pauta. Ya más a fondo, pues si alguien me pregunta como ¿cuál es mejor para un tema mobile? ¿Tirar todo a un subdominio o hacer una versión responsive? Todo depende. Yo particularmente considero que una versión responsive soluciona muchos más problemas, sobre todo en temas de métricas. Cuando yo tengo un app.ejemplo.com o por ejemplo en el tema del tiempo.com, ellos tienen app.eltiempo.com, cuando uno entra desde mobile, pero si entra desde escritorio carga en eltiempo.com, ahí lo malo es que las métricas son, digamos que se pueden dividir, unas métricas para el subdominio y otras métricas para el dominio general. Entonces es muy difícil de medir. Miremos un artículo que tiene una versión AMP. Si yo le doy clic derecho y ver código fuente de la página y busco AMP, entonces miren que acá está, ahí lo alcanzan a ver, hay una URL que Google entra y analiza el HTML y dentro del HTML encuentra una URL que dice hay una versión AMP, que es esta de acá. Si yo le doy clic a esa versión AMP, es la misma noticia, pero con la versión AMP. Entonces, si me doy cuenta de nuevo, acá hay una URL con esta característica, pero hay otra URL aparte donde está la versión AMP. Así es que lo tengo que hacer, literalmente tengo que crear otra página. Exacto, sí. En ese caso, si yo mandara la versión AMP, sí, eso se llama rel canonical, digamos que el elemento como tal. Entonces la canonical es que Google dice hay dos elementos, pero el original es este. Entonces ya Google no empieza a jalarse los pelos. Sí. Totalmente, incluso como dato ahí, pues en Joomla y WordPress, antes de salir oficialmente la versión de AMP ya tenía, WordPress tenía su plugin y Joomla tiene su plugin. Digamos que viene en una versión como native o más plana, exacto. Y lo que tiene uno que empezar es a meterle como esos pequeños detalles. Pero lo que le arroja a uno es una versión plana. Yo trabajé hace poco un sitio de Joomla, particularmente porque creo que en Joomla y WordPress es muy fácil hacer este tipo de modificaciones por los plugins, pero llegué hasta el punto que me tocó casi empezar una parte en cero, porque es muy difícil, uno no sabe cómo está estructurado el plugin muchas veces, entonces a veces uno lo manda y pues el plugin, pues ya eso es más pro. Pero sí, ahora actualmente hay un plugin para Joomla y creo que está funcionando bien. El de WordPress funciona perfecto. Si quisiera medir la página como AMP en Google Analytics, ¿cómo tendría que ser? ¿Es la diferencia de las medidas entre las páginas? Sí, es muy loco. Esa yo creo que fue la primera pregunta mía. O sea, la primera pregunta de mi jefe fue, ¿se puede meter pauta? La primera mía fue como, ¿se puede medir? Porque realmente el problema es ese. Están fallando mucho, o sea, cuando lo mandaron, pues de hecho yo estoy como mandando ahí bugs para decirle a ellos pues que no tiene ningún sentido, porque a veces interpreta la visita como si fuera directa, es decir, como si alguien tipeara www.semana.com/amp, es imposible realmente, menos en una URL como esta que no es amigable. Pero ¿cómo era? Sí, se puede medir. Se puede medir, se pueden marcar objetivos, se puede, es diferente por el tema, lo que les decía un poco el cambio de paradigma. Yo estoy en una versión y simplemente muevo el cursor y ya cambio a otra página, entonces uno dice, bueno, ¿cuál fue el tiempo de permanencia ahí? ¿O hubo rebote en ese momento entre una página y otra? Los resultados que me daría entre la versión con AMP y la versión sin AMP, ¿cómo serían los resultados diferentes? Cuando yo empecé con AMP, yo veía el problema, ese era el principal problema. A mí me parecía absurdo que tuvieran que tener dos URLs y medirlas de forma independiente. Pero realmente lo importante es que el paradigma es diferente. O sea, el contexto del usuario que está en una AMP es diferente del usuario que entra en mobile. Entonces, no es que sea malo, pero favorece para entender cómo es la navegación y el comportamiento del usuario en la versión AMP. Entonces, si le toca a uno medir en cada una de las URLs, pero por ejemplo en el caso de nosotros, en mi caso que me califican por las visitas que lleguen por Google orgánico o por Search,
las visitas que lleguen por AMP, algunas marcan como que vinieran por SEO, otras marcan como si vinieran de referral. Por decir algo, en la versión de Android hay una cosa que se llama el kiosco. Es como, ahí ya sale la versión AMP. Cuando alguien entra al kiosco y le da una versión AMP y entra a la página, el analytics de esa página interpreta como que la persona llegó por un referral, como referido, no llegó por orgánico. Entonces, tiene problemas, yo creo que todavía le falta mucho, o sea, como están fallando y hay cosas que no tienen ningún sentido, pero ya le están metiendo más la mano a eso, que sí. Bueno, de hecho en Search Console o Google Webmaster Tools, que es una herramienta también para el tema de SEO, puede uno ver la indexación de las versiones AMP, si hay errores o no hay errores, también es bien importante. Otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por quedarse.